a continuar o a dar inicio al primer tema, que tiene que ver con antecedentes o darles el contexto de física que vamos a estar trabajando. Aquí llamaremos física clásica. ¿Ok? Entonces, para esto quisiera preguntarles, ¿ustedes conocen o siguen algunos de estos divulgadores de ciencias, física, química o canales que existan en YouTube? No. ¿No conocen? ¿No siguen ningún youtuber de Ah, estos? hay uno, date un bold o algo así se llama. Ajá. Javier Ok. Santolaya, Hay uno que algo se así. llama Dedicando, algo así. Ok, ajá, date un blog, date un voltio. Algo así, ¿no? Derivando. Ok, derivando también, matemático, sí. Ok. Bueno, esos, en particular, hay otro que se llama Quantum Fracture también, es de divulgación y sobre física. Y hay otro que se llama, tiene que ver con ingeniería, no recuerdo cómo se llama, es argentino el dueño del canal. Traductor de ingeniería. Exactamente. Traductor de ingeniería. Exactamente, ok, bueno. Esos compañeros, colegas o afines, pues se dedican, ¿no?, a expresar desde su perspectiva varios de los temas, ¿no?, que para muchos pueden ser interesantes. Pero en particular, mucho se habla de mecánica o física cuántica, ¿no? Y cuestiones como del universo, cosmología. Bueno, esto me sirve para hacer la siguiente mención. Vean, cuando estos divulgadores, youtubers, conversan o relatan sus historias, pues vean, lo están haciendo en este contexto. La física es un área científica, un área que se encarga de estudiar la naturaleza, fenómenos que ocurren en ella, ¿ok? Pero que, pues, podemos decir que es una ciencia con muchos años de estar vigente, ¿ok? De hecho, pues continúa, ¿no? Es una rama científica que sigue en desarrollo y que pues prácticamente, digamos, nació hace mucho tiempo. Entonces, lo que estos divulgadores comentan muchas veces, sobre todo esto de física cuántica y gato de Schrödinger y cosas así, medio místicas, que en una rama de la física que se llama moderna, física moderna. Y esta en particular, pues, vean, aquí tuvo su origen, pues, no hace mucho tiempo. Justamente cuando se empezó a ver esta parte de la estructura atómica, que si el átomo no es una partícula indivisible, sino que está formada por otros elementos mucho más pequeños, electrón, protón, etcétera. Entonces, todo ello entra en esta parte que conocemos o que podemos catalogar como física moderna. Es una rama de la física bastante reciente. Pero hay otra, que es la física clásica, que es justamente la que le da nombre a esta materia. ¿Okay? La física clásica, pues, digamos, si veamos la historia, nos remonta a la época incluso de los griegos. ¿Okay? Cuando empiezan a hacer observaciones sobre su entorno, empiezan los primeros y las primeras ideas sobre entender y explicar qué son los fenómenos que estaban rodeando el alrededor. ¿Okay? Por ejemplo, fenómenos como la luz y el día, las épocas para cosechar ciertos productos, etc. ¿Okay? Entonces, el desarrollo de estas áreas, de estas disciplinas en un formalismo, esto quiere decir aplicar lo que conocemos como el método científico, pues llevó al nacimiento de varias otras subáreas, ¿ok? Como la hidráulica, tenemos aquí la mecánica, óptica, acústica, termología, electricidad y magnetismo, que resulta que pertenecen o que se pueden pensar como una misma entidad. Bueno, nosotros en particular, muchachos, lo que vamos a revisar durante este curso está limitado. Vamos a ver física clásica, es decir, vamos a repasar conceptos que ahí tienen bastantes años de
de haberse formalizado mediante el método científico, pero vamos a centrarnos en lo que conocemos como mecánica. ¿Okay? La mecánica es una rama de la física clásica que se encarga de describir y analizar fenómenos en los cuales aparece el movimiento, ¿okay? Aceleraciones, velocidades y lo que los causa, que en este caso son las llamadas fuerzas, es decir, las leyes de Newton. ¿Okay? Entonces, los cursos que siguen a esta materia, por ejemplo, el siguiente semestre, pues se van a enfocar a otra rama de la física clásica, que es la llamada electricidad y magnetismo. Y así irán tal vez escalando en alguna de estas ramas para tener todo el bagaje de conocimiento necesario para su formación como ingenieros en sistemas automotrices. ¿Ok? Entonces, la mecánica va a ser una parte esencial en todo lo que ustedes puedan construir. Un automóvil que se esté moviendo o el engranaje que forma parte de un automóvil, pues son elementos que obedecen esta descripción que realiza la mecánica. Si uno quiere ser más profundo, más correcto en la descripción, pues claro, podríamos ver un vínculo con las otras áreas, pero al menos la parte de mecánica pues va a ser muy, muy importante para trabajar. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme seguir mostrando aquí. No se me olvidó algo. A ver, mostrarles algo más. Ok, vale. Entonces, ahora sí, en física clásica, ¿qué es lo que vamos a ver en física clásica? Vean, entonces, la física clásica, pues, digamos, uno de los pilares que vamos a estar revisando son las leyes de Newton, las famosas leyes de Newton, que seguramente, pues, tal vez nos las medio sabemos, pero aquí vamos a profundizar un poco en ellas. Entonces, las leyes del movimiento. Como ven aquí, pues Isaac Newton, si ustedes conocen un poco al respecto, puede estar muy relacionado con la parte del cálculo, ¿okay? En particular con el cálculo diferencial. Entonces, bueno, aquí va a ser de manera natural tener que aplicar algunos conceptos de cálculo integral y diferencial para poder platicar de las leyes del movimiento. Mecánica clásica, diagramas de cuerpo libre, objetos que están rotando, objetos que se deslizan, fuerzas, etc. Vamos a estar aquí abordando también. Algo que forma parte del programa, pero como les mencionaba, tal vez no llegamos a ver, es la parte de gravitación, ¿no? Que explicar por qué la Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol en una órbita estable. Otra parte que conforma la física clásica, pues es la óptica, ¿no? Los fenómenos que tienen que ver con luz. Muchos de ellos nosotros los vemos día a día, ¿no? Por ejemplo, la llamada reflexión. Cuando ustedes se miran al espejo para arreglarse y salir, lo cual en este momento creo que no es lo más adecuado. Bueno, ahí tenemos o somos partícipes de este fenómeno de reflexión que se ve en el espejo. Bueno, también cuestiones de ondas. O sea, cuando ustedes dejan caer una piedra en un estanque con agua, pues bueno, ahí pueden ver este fenómeno de ondas. O bien en situaciones de sismos, es otro tipo de movimientos ondulatorios. También involucra los fenómenos de electricidad y magnetismo, cuando ustedes acercan dos cargas eléctricas de distinto o igual signo, que es lo que sucede con cada una de ellas. Los imanes también, la electricidad, ¿okay? Un circuito eléctrico también forma parte de esta área. La mecánica de fluidos, ¿okay? Por ejemplo, ustedes van a profundizar aún más en esta parte. Digamos, la parte de mecánica les va a dotar de las herramientas para que ustedes entiendan por qué los objetos se mueven. Pero una vez que los objetos ya están en movimiento, pues como ven aquí, un automóvil se mueve dentro de un fluido, en este caso el aire. Entonces, la mecánica de fluidos, pues va a ser muy importante estudiarla, porque pues ella permite rediseñar, por ejemplo, la carrocería. Tomándola en cuenta, pues uno puede construir vehículos que sean más aerodinámicos, como se les conoce.
¿Ok? También otra parte que van a tener que repasar más adelante, o incluso como paralelo a su clase de química, es la termodinámica. ¿Ok? Aquí, como saben, tan solo un caso muy concreto, ¿no? El motor de un automóvil, pues necesita extraer energía, y esa energía la extrae de reacciones químicas que suceden con el combustible. Entonces, vale la pena, o va a ser muy importante, que ustedes repasen estos temas. ¿Okay? Entonces, como ven, la que llamamos como mecánica clásica, pues abarca muchas áreas, y si uno las trabaja adecuadamente, pues tienen sentido hablarlas en la ingeniería de sistemas automotrices, desde la mecánica, en el sentido de las leyes de Newton, mecánica de fluidos, hidrostática, hidrodinámica, y también la termodinámica, temperatura, energía y calor. ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o comentario que quisieran realizar. No, pero con por ejemplo, como el curso debería conformar de 10 unidades y nos Ajá. van a dar dos, esas dos no, o sea, no afectan nada a la trayectoria, así como que dijo que para tercer semestre vamos a utilizar conocimientos de arte de primero. Ajá, ajá. Esos dos No, no los vamos a ocupar más adelante. no, digamos, la parte fuerte, o sea, digamos, incluso para ley, por ejemplo, ley de gravitación universal es el capítulo 10. Para entender la ley de gravitación universal, se necesita entender las leyes de Newton. Y el capítulo 9, que tiene que ver con movimiento oscilatorio, es decir, ondas, también tiene que ver con leyes de Newton. Entonces, el pilar de todo esto, si lo queremos ver así, está aquí, en esta esquinita. Entendiendo las leyes de Newton, uno puede pasar a la ley de gravitación universal o hablar del movimiento oscilatorio, es decir, de ondas. ¿Ok? Entonces, no necesariamente les va a afectar. Sería bueno verlos para ver algunas aplicaciones. Por ejemplo, véanlo de esta forma. Las leyes de Newton lo vamos a enfocar en situaciones, digamos, un poco en la vida real, es decir, no sé, una piedra deslizándose sobre el suelo, sí, o una pelota, perdón, deslizándose o rodando sobre el suelo, por ejemplo, o una bala de cañón que es disparada, ¿ok? Entonces pareciera que las leyes de Newton pues simplemente aplican para objetos que están dentro del sistema de la superficie terrestre, pero no es así. O sea, bien aplicadas estas ecuaciones permiten describir otro tipo de fenómenos, como la ley de gravitación universal. ¿Ok? Entonces es una extensión. Entonces, si nosotros aprendemos bien esto, ustedes por su cuenta podrían entender, digamos, lo que no veríamos en el capítulo 9 y 10. Por eso sí es muy importante esta piedra angular de las leyes de Newton. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? Entonces, bueno, aquí vemos que esto va a ser eh, interesante, o sea, porque al final lo que nosotros vamos a, o al menos el objetivo de esa materia es no solamente que ustedes entiendan estos fenómenos, que repito, lo hemos visto desde la, no sé, a ver, secundaria tal vez, como que nos empezaron a platicar de Newton, ¿no? Como que empezamos en ese momento a escuchar a ese señor. Pero lo que vamos a hacer ahora es darles un cierto formalismo. Vamos a hablar ahora sí propiamente. Y para ello, pues necesitamos estas herramientas de cálculo. Y van a ver que utilizando esas herramientas podemos resolver, pues, bueno, sería muy atrevido decirlo, pero casi cualquier problema, ¿ok? Que involucre movimiento. Entonces, bueno, de eso va a tratar este curso, de dotarlos a ustedes de esas herramientas para que puedan lograr o alcanzar ese objetivo. Y también de modificar su razonamiento. Porque, a ver, veamos, supongo, y eso es obviamente es especulación, que ustedes, cuando resuelven un problema de física, o porque así nos enseñaban, era, ok, me das el enunciado, me identifico los datos, forma la sustitución y el resultado. O ya cambió esa forma de No, enseñar sí, física. Sí, sí. todavía.
Sí. Sí, mero, Ok. Sí, Exacto. así mismo. Vean, y yo estoy hablando de que yo estaba cursando o sea, yo soy a ver, yo soy generación 2007, o sea, 2007 yo ingresé al poli, entonces hacia atrás, entonces no ha cambiado mucho la forma de que se enseña física. Bueno, a nivel de medio superior hacia atrás. Bueno, entonces nosotros ya venimos con una cierta forma de hacer las cosas. Lo que buscamos aquí en la educación superior y en particular en el poli es cambiar esa forma de razonar, ¿ok? Esa forma de razonar funciona hasta cierto punto, pero hay problemas en los cuales ya es insuficiente. Fórmula, sustitución y resultado, ya no es algo que, que sea adecuado para analizar un problema ya de ingeniería. Entonces, es lo que nosotros vamos a buscar aquí con ustedes, ¿ok? Irlos entrenando en este tipo de razonamiento. Bueno, déjenme entonces ahora comenzar a entrar en materia. Ok, déjenme... ok. Vamos a ver aquí. Ese material ya lo van a ustedes se poder encontrar en Classroom, se los voy a poner ahí. Ok, y entonces vamos a hablar de bueno, en física y en otras disciplinas, por ejemplo, química, biología. ¿Recuerdan ustedes algo que se llama el eh, método científico? Sí. Ok. ¿De qué nos hablaba o de qué es esa cosa llamada método científico? Aquí lo voy a escribir. A Son ver, como vamos a hacer un pasos, poquito. un trabajo. Método científico. Ok, pasos, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué hacemos esos pasos? ¿Qué se busca con esos pasos? Resolver un problema. Resolver un problema. Generar hipótesis. Pues también Para lograr un conocimiento verdadero. Ok, Tiene un lograr. conocimiento, digamos, estructurado, de acuerdo a lo que estamos hablando, que se base muy bien en lo que estamos haciendo sin tener tantos problemas, Ok, que sea vale. persistente. Sí, sí. Vale, ok. Entonces podemos entenderlo como, como su objetivo, como objetivo primordial, es generar conocimiento, ¿no? Ideas. Pero una conclusión. Muy bien. Generar conocimiento. Por ejemplo, ¿ustedes generan conocimiento, muchachos? Sí, A ver, Sí. Don Lang, ¿cómo generan ustedes conocimiento? A través de la experiencia. de la Perfecto. observación. experience. Exactamente. Observación. Eh, sí. Ustedes generan conocimiento con base en la experiencia, exactamente. Por ejemplo, algo muy, muy típico, ¿no? Si vamos a un lugar, un establecimiento, pedimos un alimento y nos enfermamos, ¿cuál es el conocimiento que generamos de manera casi inmediata, ¿no? O sea, algo comí en ese lugar que me hizo daño. Y entonces ya no vamos a ese lugar. Entonces generaron un conocimiento, generaron una idea a partir de una experiencia. ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo que tengan que les haya ocurrido recientemente? Donde hayan generado un conocimiento sobre alguna situación. Por ejemplo, ahora con el coronavirus. Ok, actualmente, por ejemplo, con el coronavirus, ¿qué tipo de experiencia y conocimiento han obtenido? Que a lo mejor hemos visto a personas enfermarse por algunas cuestiones y evitamos repetir lo mismo y seguir las medidas que recomiendan. Ok, también eso es posible, ver, digamos, aprender de la experiencia de otros, ¿no? Vemos un fenómeno que está sucediendo con alguien más y para evitar caer en lo mismo, pues tomamos medidas distintas. Muy bien. Ok. Y la pregunta será, entraría como método científico? Porque pues aquí vemos que genera conocimiento. Y ustedes están generando alguna especie de conocimiento.
pues podría ser uno de los pasos del método científico. Porque así como lo está diciendo, estamos generando conocimiento empírico. Lo podríamos Ajá. explicar como ya sea la hipótesis o una observación. Ok, entonces, el Eh, método científico, se vale, ¿sí? podría, perdón. No, sí, adelante. Se podría profundizar pues, en cada una de las situaciones, como por ejemplo en la primera, ¿no? De que me enfermé en un lugar por algo que consumí ahí. Bueno, pues a lo mejor ya se podría hacer uso de la biología y ver a lo mejor por qué este microorganismo se enfermó bueno, se sintió el estómago, etcétera. Ajá. Y en caso del COVID, pues también de la biología, de qué situación permitió que se contagiara una persona. Ok, ok. Entonces, si bien generamos Bueno, conocimiento, podemos... ¿Sí? Sí, adelante. más bien nosotros estamos generando conocimiento a partir de la experimentación, ¿no? O sea, no llevamos un método científico como tal, como Ok, lo mencionabas con el restaurante, ¿no? O sea, no generamos una hipótesis para ver si nos va a hacer daño, no, solo vamos, probamos, y si nos hace daño, pues ya aprendimos que no debemos comer ahí, ¿no? vale. Entonces, digamos, digamos, podemos decirlo así, ¿no? Con base en nuestra experiencia, cualquier persona puede generar conocimiento, pero no necesariamente un conocimiento de carácter científico. Porque un conocimiento de carácter científico implica, como mencionaban, ¿no? Algunos de ustedes, pasos, una serie de pasos que hay que cumplir. Y eso garantiza que ese conocimiento se pueda generalizar o aplicar en otras áreas, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser también experiencia? Algo que seguramente ustedes escuchan muchas veces es las antenas 5G, ¿no? O que si el líquido de las rodillas. Al final, pues esas ideas surgieron de algún razonamiento de alguien, de alguna observación, pero si no se le aplica lo que conocemos como método científico, es decir, un cierto formalismo, pues es un conocimiento que está, pero no tiene rigor, no lo podemos tomar como cierto. Entonces, el objetivo del método científico es generar conocimiento. Y la pregunta es, ¿cómo genera ese conocimiento? Ahora sí creo que entra lo que mencionaban. Estos pasos. ¿Cómo genera ese conocimiento? ¿Cómo podemos ya marcar la diferencia entre simplemente generar conocimiento empírico y ya decir que es un conocimiento fundamentado? ¿Recuerdan cuáles son esos Por pasos? medio de una Hipótesis. investigación, hipótesis. Ok, Pues sí, la observación, pero ¿qué Planteamiento tenemos que de fijar? observación. Observación, o bien el planteamiento de un problema, ¿no? De un problema, una situación. Muy bien. Y después, Una teoría. ok, Una hipótesis. vale, hipótesis. Hipótesis, ¿no? Hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Tratas Es de como- explicar. Tratas de ¿Qué se explicar, cree ¿no? que puede ser, no? va a solucionar. A ver, Es una una idea pregunta. que se toma previamente y que puede resultar de elaborar dicho procedimiento. Ok, una idea que se plantea, ajá. ¿Alguien través más de la que pueda? observación, ¿no? Que se plantea previamente, ¿no? Como un posible resultado. Ok, vamos a decirlo así, la hipótesis va a ser una idea que se plantea como una posible explicación a la observación realizada. Que puede ser desmentida a lo largo del proceso. Exactamente, ahí es donde entra la parte crucial. Idea que se plantea como una posible respuesta a la observación o al fenómeno observado. Entonces, por ejemplo, en el caso que comentábamos de que alguien come algo, ¿no? En algún lugar, pues la observación, en todo caso, o el fenómeno es comer, ¿no? Ir al establecimiento y alimentarnos. Y nos enfermamos. Okay. Ahí está el fenómeno, la observación o el problema. Hipótesis, la idea que se plantea como una posible respuesta. Bueno, es que en ese lugar me vendieron algo que me hizo daño.
Y ahí está. Esa es mi hipótesis. Y mucho de nuestro conocimiento ahí se queda. ¿Ok? Entonces, hipótesis es una posible respuesta. No sabemos si es cierta o no, lo que mencionaban. Eso se va a ver más adelante. Y cómo vemos o cercioramos de que esa hipótesis o esa idea preconcebida es correcta o no. Experimentación. Con experimentación. La experimentación. Correcto. Con la Una experimentación. investigación. Muy bien. Y esa experimentación, bueno, si recuerdan o tienen una idea, ¿qué podría, o cómo se lleva a cabo esa experimentación? Se tiene que duplicar se tiene que replicar el fenómeno observado, ¿no? Correcto. Primero se tienen que recabar datos, ¿no? O información. Me acuerdo que era uno de los primeros pasos. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que sigue siendo la de replicar el fenómeno. Ok, a ver, aquí experimentación. Aquí podemos decirlo como es un Prueba y conjunto. error. Ok, de técnicas que vamos a emplear. Para corroborar la hipótesis. La hipótesis, ¿no? Exactamente. Ok, ¿cómo podemos hacer esa experimentación? Aquí vale la pena aclarar de que cada disciplina científica pues dispone de varios instrumentos para llevar a cabo esa experimentación. ¿Ok? Por ejemplo, una posibilidad es lo que mencionaban de recolectar datos. ¿Ok? ¿Ok? Pero la pregunta tal vez, ¿de dónde vienen estos datos? Profe, Bien. Sí. también podría ser el cuestionamiento de dicha información que tenemos, ya que dijo que era la recolección de datos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, aquí ustedes en el fenómeno dan una posible respuesta, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, ¿esa respuesta es cierta o no? O es general, o si cumple bajo ciertas condiciones. Entonces, pues buscamos justamente esto que llamamos experimentación. Y sí, se tiene que... la recolección de datos se tiene que realizar, pero previo a ello, o como parte de ello, también hay que intentar reproducir el fenómeno. ¿Ok? Entonces, repito, dependiendo de la disciplina, esta parte, bueno, se puede hacer de manera muy fácil, tal vez en un laboratorio, ¿ok? Donde es un ambiente controlado. Entonces, por ejemplo, en el caso digamos, del ejemplo del alimento, pues ¿cómo podemos reproducir el fenómeno para recolectar los datos? Podría ser evaluando la comida, ¿no? Porque obviamente si alguien se enfermó, pues tampoco vamos a exponer a que una persona presente síntomas, desarrolle alguna enfermedad más grave, ¿no? Entonces, Se necesitaría analizar el alimento y Ok, necesitaría claro. realizar nuevamente el platillo para que sí corroborar si puede hacer daño o no. Ok. Bien, o bien analizar sí. Sí, los escucho. El ambiente en el que se encuentra, ya que a lo mejor el ambiente no es el adecuado y podría ser el que ocasione. Oye, apenas escuché tu voz, compañera. Apenas, muy volumen muy bajo. A ver, por ejemplo,
Para reproducir el fenómeno, o sea, como tal, reproducirlo, pues no es lo adecuado. Es decir, no podemos llevar a alguien que esté sano a comer al mismo establecimiento. Pero, por ejemplo, podemos comenzar a hacer encuestas de personas que pudieran haber asistido para ver si presentan alguna molestia, ¿no? Algún malestar. Entonces, reproducimos el fenómeno de manera, digamos, de manera indirecta. No exponemos a alguien más, sino vemos en el grupo o en el espacio en la población si alguien más presenta algún problema, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a recolectar datos. ¿Quiénes sí? ¿Cuántos? Si son muchos, bueno, ¿de qué edades? Etcétera, ¿no? Vale. Entonces, la experimentación, por ejemplo, para un fenómeno físico que se puede hacer en el laboratorio, pues podemos ahí tener un conjunto de dispositivos electrónicos que nos permitan reproducir el fenómeno. No necesariamente tener que ir a campo, sino llevar el fenómeno al laboratorio. Pues también eso es posible. Y recolectamos los datos de manera, digamos, directa, ¿no? Viendo el fenómeno, tomando medidas, etc. ¿Ok? Después de hacer esos pasos, después de analizar, de recolectar datos, ¿qué seguiría? Incluso lo podemos mencionar aquí, como parte de... Después puede ser el análisis de datos. Ok, podemos proceder a hacer un análisis. Ya obtuvimos datos y los analizamos. Muy bien. Y bueno, ¿qué podría suceder con estos datos? Ya los analizamos por alguna técnica estadística, algún modelo que tengamos tal vez construido. ¿Perdón? ¿Llegar a una conclusión? Ok, conclusiones. ¿Y qué conclusiones podríamos obtener? Pues que como ver si o comprobar si efectivamente las hipótesis que hicimos son ciertas o no. Validación de la hipótesis. Muy bien. ¿Y qué más o qué otra posible conclusión podríamos obtener? Hasta que se cargue porque prenda la lamparita. ya la soldaron. Sí, la soldaron, pero Podría ser primero, ¿no? conclusiones, ¿no? Se prenda. Podría ser que tal vez fue mala suerte la nuestra. No, lo conectó. Puede que las demás Pero no gente le prendió, haya pero pasado digo que necesita primero cargar porque están todas. Ya lo soldó. Se lo dejé el ingeniero. Ok. Déjamelo. Entonces, soldó a los ver, cables y una todo, de nomás las... que Déjenme aquí conectó y lo prendió moverlo. luego, no, porque están las pilas bien descargadas. Ah, bueno, pues que cargue. Ajá, pero la trajista se quedó. No, quedó. Una es la validación de la hipótesis. Apaguen Esto, sus micros, porque no dejan escuchar bien la información, porfa. ok, compañeros, por favor, si los que están en un entorno donde haya bastante ruido, por favor, si pueden apagar el micrófono. Bien, entonces, a ver, en conclusiones, ¿qué posibles resultados podríamos encontrar que se valide la hipótesis? Es decir, que los datos nos lleven a corroborar que lo que habíamos dado como respuesta sea correcta. Eso sería validar la hipótesis. Entonces, tu idea original es correcta. ¿Cuál otra, la otra situación? Podría ser viceversa, ¿no? Descartar la hipótesis. Exactamente. Descartar y presentar otra nueva hipótesis. Descartar o rechazar la hipótesis. Excelente. ¿Ok? Entonces, en el caso en el que se descarte la hipótesis, ¿qué se tendría que hacer? Llegamos a esta conclusión. Formular la hipótesis.
Correcto. Si llegamos, si al hacer esa serie de pasos llegamos a que nuestra hipótesis, así como la planteamos originalmente, no describe o no explica el fenómeno, por lo tanto, tendremos que reformular y regresarnos al paso anterior. Bueno, no necesariamente al anterior, sino más adelante. Regresamos y reformulamos hipótesis. Ok, entonces, algo más que se tiene que cumplir aquí es que cuando se valida la hipótesis, si nuestro resultado es válido, a la par también tiene que ser reproducible, que era algo que mencionaba alguno de ustedes. Que si bien, por ejemplo, uno lo realizó en su laboratorio muy tranquilamente, con toda la tranquilidad del mundo, etcétera, también esta validación la tiene que poder realizar alguien más en otro momento, ¿ok? Bajo las mismas condiciones que se realizaron, es decir, poder reproducir el experimento. Entonces, eso garantiza que este conocimiento que se está aquí generando, ¿ok?, comienza a tener un grado de generalidad, de certeza. Es decir, es válido. Entonces, si no sucede eso, si el fenómeno no es reproducible, entonces vamos a llegar a conclusiones distintas y entonces ya no podemos decir que esto que estamos obteniendo pueda ser aplicado o generalizado siempre. Ok, entonces esto, muchachos, es justamente lo que entendemos a grandes rasgos como el método científico. Bueno, yo tengo una duda. Sí. No sé si a mí me lo hayan explicado de manera diferente. Que después de las conclusiones viene la formulación de teorías o leyes. Exactamente, eso pasa cuando, o sea, forma parte de la validación de la hipótesis. Cuando tu hipótesis la estás validando y además es reproducible, lo que comentaba, cuando puedes garantizar que el experimento que tú realizaste bajo ciertas condiciones lo puede reproducir alguien más siguiendo las mismas condiciones, no importando la hora del día, el lugar, etcétera, entonces ya empezamos a formular esto que planteas, leyes. O sea, el fenómeno ya empieza a obtener un grado más de formalismo. Profe. Sí. Entonces, así que todo el conocimiento científico es conocimiento universal que podría ser ley. Cuando, o sea, un conocimiento adquiere, digamos, el término de ley cuando permite ser reproducido en distintas situaciones y obtenemos el mismo resultado. Es lo que significa que sea universal, ¿no? Que funcione aquí y en China. Exactamente. Esa parte de ser reproducible es lo que garantiza que ese conocimiento tenga un grado de universalidad. Porque si es digamos, si ustedes lo pudieron reproducieron en un día soleado y después lo intentan a un tiempo posterior igualmente bajo condiciones similares o exactamente iguales y no observan lo mismo, entonces algo está sucediendo. Entonces ya no el planteamiento que ustedes podían pensar que, ok, estoy obteniendo un conocimiento general aplicado para cualquier momento, en cualquier lugar, ya no pierde totalmente esa generalidad. Entonces sí, tiene que ser reproducible. O sea, el experimento que se haga tiene que ser reproducible y entonces eso hace que su hipótesis que comience a ganar, digamos, a ganar una jerarquía mayor, a ser simplemente una idea. Ok. Ahora, algo mencionaban también de la teoría. Teoría, tal vez en el contexto cotidiano, el término teoría pareciera que es como una hipótesis, o sea, un planteamiento que a alguien se le ocurrió.
tengo la teoría de que esto sucede. Tenemos la teoría, como incluso hasta, pues no sé si decirlo, hasta lo toman muchos como sinónimo de presentimiento o algo así. Cuando no, una teoría en el contexto científico es un conjunto, una teoría es un conjunto de planteamientos que ya han sido verificados experimentalmente, es decir, verificados por el método científico. Entonces, hay que tener mucho cuidado comprobable, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, digamos, diferenciar entre lo que el contexto que se le da, perdón, la connotación que se le da al término teoría digamos, una plática entre cuates, al contexto real en el aspecto científico. Una teoría ya es un conjunto probado, es un conjunto de ideas probado, ¿ok? Que ya ha sido expuesto a varios por ejemplo, experimentación para verificar su validez general o universal. Y así, profe, ¿cuál es la diferencia entre ley y teoría? ¿Por qué son las leyes de Newton y no las teorías de Newton? Ok, las leyes, en particular las de Newton, surgen de una observación empírica, que le da después un cierto formalismo. Digamos, para hablar de ellas ya recurrimos a herramientas como matemáticas. Entonces, en particular, las leyes de Newton surgen primero o las leyes de movimiento, como también se les conoce, surgen de esta observación, de observaciones empíricas. Y la teoría es un conjunto de ideas o de planteamientos que todas en unión generan un conocimiento o un planteamiento o una forma de entender la realidad o un fenómeno particular. Ok, ahora, ¿por qué hablar del método científico? ¿Cómo vamos a aplicarlo aquí en el contexto de física clásica? Bueno, aquí hay algo importante que surge en la experimentación. Vean, reproducir el fenómeno, que si lo podemos hacer en el laboratorio, ¿okay? Recolectamos datos y los analizamos. Esta parte es muy importante, si se dan cuenta, porque es el preámbulo a obtener conclusiones. Entonces, ese aspecto de la experimentación es crucial en el método científico. Entonces, déjenme aquí hacerles ahora mostrar la siguiente pantalla. Entonces, ya que estamos en el contexto del método científico, en el método científico podemos hacer, o como parte de la recolección y análisis de datos, debemos hablar de la medición. Tenemos que medir cosas, ¿no? Por ejemplo, si el experimento trata sobre medir o estimar la temperatura a la cual un determinado material se funde, porque ese material va a ser utilizado en el diseño de un artefacto que va a estar sujeto a temperatura y presión enormes, entonces necesitamos hacer mediciones de algunas características físicas, por ejemplo, las temperaturas que soporta. Entonces, eso ya nos habla de que debemos de tener en cuenta una magnitud física, ¿ok? Algo que vamos a medir en el experimento. Y la otra parte es cómo lo vamos a medir. Entonces, en otro experimento necesitamos conocer la velocidad con la que un automóvil o algún vehículo se va a desplazar de un punto a otro, ¿ok? Para tomar en cuenta, no sé, su rendimiento, ¿no? La potencia con la que va a realizar algún trabajo. Entonces, ahí tenemos nuevamente una magnitud de medida, que en este caso sería la velocidad. Y después viene la parte de cómo medimos esa velocidad. Y así, cualquier situación que pudiera utilizarse para analizar un conjunto de datos de interés, pues tiene que pasar en algún momento por ese análisis, ¿okay? Y en particular hablar de las magnitudes físicas, ¿vale? Entonces una magnitud física
como aquí lo pueden ver ustedes, es todo aquello que se pueda medir. ¿Ok? Entonces, y medir, bueno, como aquí tenemos, nos sirve, lo utiliza, vamos a tener que comparar dos magnitudes del mismo tipo. ¿Ok? Entonces, cuando uno realiza mediciones, tiene que tomar siempre como una base, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, algo, vamos a decirlo así. Si medimos la temperatura de un objeto, por ejemplo, o concreto, la temperatura corporal, ¿no? Justamente ahora con esto el tema del coronavirus, ¿no? Con el termómetro digital. Termómetro. Nosotros estamos interesados en medir la temperatura, pero para eso nosotros previamente necesitamos elegir como una especie de base, ¿no? Sobre la cual vamos a apoyar la medición. Es decir, ¿a qué le llamamos 0 grados centígrados? ¿A qué le llamamos 1 grado, 2 grados, etcétera, ¿no? O sea, esa escala no se tiene que ser arbitraria, sino que tiene que seguir una especie de control o un patrón para que sea válido, sin importar quién haga la medición. ¿Ok? Entonces, es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta cuando uno habla de medir magnitudes físicas. Ahora, déjenme aquí regresar a la tablita anterior. ¿Ok? Que la pueden ver. Vale, entonces, en esta parte, esto nos da paso, entonces, a hablar de la medición, como les estaba comentando. Medición. Entonces, para medir cantidades o magnitudes físicas, tenemos que nosotros reconocer que existen dos tipos de magnitudes físicas. O sea, ¿qué queremos medir? Se dividen en dos tipos. ¿Ok? Vamos a llamar magnitud física fundamental y otro grupo de magnitudes físicas que vamos a llamar o conocer como magnitud física derivada. ¿Ok? Pero nada tiene que ver con cálculo, ese término. No se vayan a espantar. Vale, entonces tenemos esos dos tipos de magnitudes. La magnitud física fundamental, las magnitudes, son 7. Y con ellas nosotros podemos hacer construcciones de las magnitudes físicas derivadas. ¿Cuáles son estas magnitudes? No sé si ustedes los conozcan. A ver. Una magnitud física es la longitud o la distancia que existe entre dos puntos. ¿Ok? Que, digamos, podemos llamarla L. ¿Ok? Y así vamos a reconocerla. Longitud. ¿Alguna otra magnitud física que tal vez puedan conocer o que tengan noción? ¿Tiempo? Tiempo, sí. Tiempo es otra magnitud física. Espacio. Fundamental. El espacio, ¿cómo lo has entendido? Como, o sea, cuando me mencionaste espacio, ¿qué estás pensando? Aceleración. A ver, digamos, a ver, antes de pasar a la otra, el espacio. Como a volumen. Okay, volumen, ok. Si el espacio lo estoy pensando como volumen, eso es una magnitud derivada, como vamos a ver a continuación. Entonces, es una cantidad derivada. La masa sí es fundamental, ¿no? La masa. Ajá. 3 es la masa. Vamos a llamarla masa. Ok, entonces, para identificar una magnitud física, recordemos que podemos pensarlo como, ¿qué quiero medir? O sea, ustedes háganse esa pregunta. ¿Qué quiero medir en un fenómeno? Longitud. ¿Qué quiero medir? El tiempo. ¿Qué quiero medir? La masa.
¿Qué otra cosa podemos medir? ¿La energía? Energía, ok. Entonces, La velocidad. vale, entonces voy retomando. Por ejemplo, la energía es una magnitud física derivada. Vamos a ver por qué más adelante. He mencionado velocidad. La fuerza. He mencionado aceleración. La fuerza. Campo eléctrico. La fuerza, dejen aquí ponerlo. La fuerza también es una manera derivada. Densidad. Campo eléctrico. Campo eléctrico también resulta que es una derivada. Densidad. A ver, voy a poner. A ver, creo que será densidad. Ok, densidad también. A ver, híjole. Alguien había mencionado algo, una fundamental. Temperatura. Temperatura. Esa es una magnitud física fundamental. ¿Qué queremos medir? Temperatura de un objeto. Es una magnitud física fundamental. El símbolo ocupado para la temperatura lo vamos a hacer de esta manera. A ver, déjenme aquí aumentar el espacio. Para poder extenderme acá. Vale, pues no sé si ustedes conozcan el alfabeto griego. Más o menos. Sí. 3, 2, 3. Algo. Ok, bueno, la temperatura la vamos a representar con la letra griega teta. Ok, para no utilizar la T de tiempo. Entonces, para hacer esa distinción, vamos a ocupar la letra griega teta. Muy bien. ¿Alguna otra cantidad que podamos ahí? Luminosidad, algo así, ¿no? Intensidad luminosa, ajá. Es otra cantidad, una magnitud física fundamental. Esa. ¿La intensidad de corriente eléctrica? Correcto, también. Entonces, Presión. No, la presión es una derivada. Profesor, tengo una duda. Volumen. Sí, con la duda. Si tiempo lo vamos a representar con la T mayúscula, ¿cómo vamos a representar el trabajo? Bueno, es como fuerza de newtons, ¿no? Ok. A ver. Aguas. Mucho cuidado. Aquí lo que nos vamos a concentrar en este primer parte del curso, vamos a centrarnos en magnitudes físicas fundamentales, vamos a trabajar en ellas. Cuando avancemos y lleguemos al trabajo, ¿ok? Ahí obviamente en notación vamos a tener que utilizar la T mayúscula por notación. O si quieren, lo podemos utilizar como en los libros, que lo hacen con el sistema inglés, W, por work. De hecho, en los libros que tienen en Classroom, van a ver que hacen todas las anotaciones bueno, los símbolos se utilizan en inglés. En inglés. Exacto. Entonces, por ejemplo, tiempo, pues con T no hay problema, time. Pero trabajo mecánico, utilizan W por work. Ajá. Okay, pero gracias, claro, profe. eso también va a depender mucho del contexto. Claramente. Eso le iba a preguntar, lo de corriente, intensidad eléctrica es el amperaje, ¿no? Ajá, sí. Y aquí, a ver, mucho cuidado, muchachos. Cuidado. Ajá. Intensidad de corriente, ¿ok? Es la magnitud física que vamos. Apaguen el micrófono. No sé si queda claro esa distinción. Yo, profe. Es muy sutil esa distinción. Déjenme aquí. Profe, no se lo escuchó bien. No se escuchó, profe. Ok, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok. Les mencionaba que hay que ser muy cuidadoso en identificar bien lo que es
la magnitud física fundamental, qué quiero medir, y la unidad de medida, en qué sistema de medición voy a registrar ese valor. Por ejemplo, magnitud física, o sea, ¿qué quiero medir? La longitud o distancia. ¿En qué unidad de medida lo voy a reportar? Puede ser metros, kilómetros, millas, yardas, etc. Ok, sí queda claro entonces. Magnitud física es ¿qué quiero medir? Y la unidad de medida ya responde a otra pregunta. Claro. Ok, entonces intensidad luminosa. Ok, la vamos a... Déjenme... Se mide en nits, ¿no? La unidad en el sistema internacional, si no me recuerdo, es la candela. La candela, para intensidad luminosa. Aquí la vamos a identificar con la letra L. No, déjenme ver con qué letra sería. Ok, a ver. Déjenme, vamos a... Para no empezar a meter aquí ruido en nuestro contexto, déjenme ponerles aquí. Ok, bien, aquí está, ya les estoy dando el spoiler. J, vamos a utilizar J. Vean, aquí ya están escritas. Faltaba la cantidad de sustancia, el mol, que ustedes van a trabajar mucho en química. ¿Vale? Entonces, vean, la magnitud física es lo que queremos medir. Y la unidad de medida, esta última parte, va a depender mucho del sistema en el cual se esté trabajando. Ok, entonces vamos a utilizar intensidad luminosa con J y nos faltaba la cantidad de sustancia como en N. Ok, entonces, a ver, regresamos a esta parte. Entonces, para no confundir notación, J. Entonces, ¿cuál faltaba, muchachos? ¿Cuál otra? Cantidad de sustancia, ¿no? Cantidad de sustancia. El mol. Es N. Que la unidad de medida de la cantidad de sustancia en el sistema internacional es el mol. Ok, vale. Entonces, una magnitud física fundamental, o mejor dicho, las magnitudes físicas fundamentales son estas 7. Y en los fenómenos físicos, ok, puede haber una especie, digamos, de mezcla o de relación entre estas 7 cantidades, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿qué pasa con velocidad? ¿Qué magnitudes? También. Ahí se combina longitud y tiempo, ¿no? Para velocidad. Correcto. Entonces, aquí déjenme ponerlo nuevamente con otro color. Exacto. Entonces, a ver, si nos preguntamos sobre velocidad es igual a, como mencionaban, distancia sobre tiempo, ¿no? Sobre tiempo. Longitud sobre tiempo. Así relaciona la velocidad, así relaciona las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, vean que tuvimos que mezclar 2 de ellas para hablar de una nueva magnitud física. Ok. Que esto también lo podemos representar así. De hecho, esta notación va a ser muy útil. Vean, a ver si, espero que no tengan duda o problema con esto. No. Eso es notación con leyes de exponentes. Sí. Ok. A ver, por ejemplo, mencionaban la aceleración. Es tiempo al cuadrado. Ok, entonces vamos a ver aquí. Aceleración. ¿Cómo relaciona la magnitud física derivada llamada aceleración a las magnitudes físicas fundamentales?
Es la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Por cuadrado. Sí, exacto. Longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Notan que aquí yo no estoy mencionando las unidades de medida? Sí, sí, sí. No hemos dicho si son metros sobre segundo cuadrado, kilómetros sobre hora cuadrada. No nos interesa eso. Nos interesa la relación con las magnitudes físicas fundamentales. Y esto lo podemos ver como longitud por tiempo, por la magnitud física tiempo a la -2. A la -2, correcto. ¿En qué unidad midan la aceleración? Ya va a depender, repito, del sistema de medición, el internacional o el inglés, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, mencionaban también. Ok, vamos a ver aquí la fuerza, por ejemplo. A ver, ¿cómo la fuerza, cómo estaría relacionando a nuestros amiguitos acá arriba? A ver, voy a anotar aquí fuerza. M. Sería masa, ¿no? Con... Masa por tiempo al cuadrado. Sabemos que la fuerza relaciona la masa con la aceleración, ¿no? Pero a su vez la aceleración relaciona la longitud con el tiempo. Entonces, si ponemos todo esto junto, quedará masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. O bien, masa por longitud por tiempo a la -2. Entonces, vean, logramos expresar la magnitud física derivada en términos de las magnitudes físicas fundamentales. De hecho, en términos de 3 de ellas. Y entonces de la energía, que es masa por aceleración al cuadrado, sería masa por longitud al cuadrado por tiempo a la -4. A ver, vamos a ver. Energía. ¿Cómo estamos pensando? O sea, tal vez ¿alguien se acuerda de alguna expresión para la energía o cómo podemos ahí llegar a...? La de Einstein, ¿no? Yo me acuerdo de una E, pero como una E como rarita, así como aplastadita, redonda. ¿Algo así? No. Ese es de matemáticas, creo. Una E mayúscula. Mediante Joule. Ok, vale. Fíjense, podemos auxiliarnos de las unidades. Ok, para darnos una idea de cómo establecer las magnitudes físicas fundamentales aquí. A ver, un joule, ¿recuerdan cómo se define un joule? No. ¿Tiempo sobre periodo? Algo así. No. Ok, entonces aquí vale la pena hacer la siguiente declaración. Lo que vamos a hacer a continuación es auxiliarnos, repito, auxiliarnos de la unidad de medida para ver cuál sería su descomposición de la magnitud energía en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, un joule se define como el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton en 1 metro. Entonces, lo de fuerza entre longitud. No, a ver, un joule, aquí lo pongo, pero al final lo voy a borrar. Un joule se define como 1 newton, la fuerza de 1 newton, actuando en una distancia de 1 metro. O sea, es newton por metro. Ok. ¿Vale, muchachos? Ese es un joule. Y el joule es una unidad de energía. Entonces, a ver, si ahora empezamos a analizarlos desde otra óptica. A ver, Newton, ¿de qué nos está hablando? Fuerza. Fuerza, perfecto. Entonces, no vamos aquí a anotar fuerza. ¿Qué vamos a anotar? Masa por longitud por tiempo a la -2. ¿Están de acuerdo?
Sí. Vean, Newton nos habla de la magnitud física fuerza, pero la magnitud física fuerza, en términos de las magnitudes fundamentales, es esto que está aquí, arribita. ¿Multiplicado por quién? Longitud. Correcto. Aquí nos habla de un Aceleración. metro. No. Aguas. A ver, me regreso. Por masa. A ver. A ver, ¿todos me siguen aquí? Esto es un joule. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Sí, profe. Vale, un joule se define como una fuerza de un newton actuando sobre una distancia, a lo largo de una distancia de 1 metro. Un desplazamiento de 1 metro. Bueno, entonces, esto evidentemente es fuerza, ¿no? Y aquí, esto, ¿de qué nos está hablando? Esta unidad de medida, ¿a qué magnitud física corresponde? Longitud, exacto. Vale. Entonces, si expresamos estas magnitudes físicas en términos de las fundamentales, la fuerza se escribe de esta manera. La magnitud fuerza relaciona las magnitudes físicas fundamentales de esta forma. ¿Vale? Entonces, ya lo que escribimos aquí abajito en amarillo. Ahora vamos a hacer lo propio con este término. Entonces, este metro, ¿de quién nos está hablando? De la longitud. Entonces, aquí podemos poner longitud. ¿Sí ven? Entonces, esto nos habla de la fuerza y esto nos habla de la longitud. ¿Y qué vamos a notar como resultado? Pues aplicamos nuestras leyes de exponentes, tal cual, las que ustedes conocen. ¿Qué nos quedará? Masa por longitud cuadrada. Longitud cuadrada. ¿Ok? Recuerden, tenemos aquí L a la potencia 1 por L a la potencia 1. Se suman. Y los exponentes se suman cuando las bases son iguales. L cuadrada. Por tiempo a la menos... Por tiempo a la menos 2. Exactamente. Y listo. Ya está la descomposición de la energía, de la magnitud energía, en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Entonces no hay ninguna que sea masa por aceleración al cuadrado. Masa por aceleración al cuadrado. No va la E mayúscula aquella. A ver, no dudo que haya alguna cantidad, o sea, este producto seguramente lo puedes hacer, masa por una aceleración al cuadrado. Que reciba un nombre particular, no estoy seguro. O sea, yo no recuerdo en este momento. O sea, que reciba un nombre concreto. De esa manera. O sea, hay productos de cantidades que no van a, o sea, que se pueden hacer, tal vez que ustedes hacen una, algebraicamente pueden hacer la operación, no digo que no, pero ya desde el punto de vista físico, ligarla a alguna de estas magnitudes, eso es otra cosa. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado en no confundir, no hacer esa mezcla. O sea, algebraicamente que puedas tener masa por aceleración al cuadrado, algebraicamente, sí. Que ese producto te lleve a relacionarla, no sé, con una otra cantidad física derivada o fundamental, ya es una tarea distinta. Podría ser que coincida. Ok, gracias. De hecho, justamente eso que está aquí, muchachos, nos va a permitir responder esa pregunta que nos están planteando aquí. Entonces, vaya, vamos a ir viendo esta parte. O sea, no. Igual, yo diría que esa pregunta la podemos intentar responder más adelante, cuando avancemos en este contexto. Ok, nos queda la densidad. A ver, ¿cómo creen que escribamos la densidad? ¿Cómo podemos expresar la densidad en términos? Cantidad de sustancia, ¿no? A ver, vean.
Aquí arribita tenemos la densidad. La ubicamos como una magnitud física derivada, es decir, que la densidad la deberíamos en principio poder expresarla en términos de estos 7. ¿Cuáles? No sabemos todavía, a eso vamos. Sería la masa sobre la longitud al cubo. No. Ok. A ver, sabemos que masa entre volumen, ¿no? Sí, masa sobre volumen. Volumen. Pero recuerden, el volumen, a su vez, ¿cómo lo podemos expresar? La longitud al cubo. Correcto, como longitud al cubo. Exactamente. Entonces, o escrito de otra manera, ¿cómo quedará? Masa por longitud a la menos 3. A la menos 3. Exactamente. Entonces, como ven, muchachos, pues esas cantidades, estas 5 al menos que tenemos aquí, podemos expresarlas en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia. Ok, ¿alguna pregunta o comentario en esta parte, muchachos? No. Por mi parte, no. Ok, entonces aquí cerraré yo esta parte planteando esta observación. Aquí lo que estamos respondiendo en todo momento es esta cuestión. ¿Qué queremos medir? Eso es la forma en que yo encuentro que les puede ayudar a identificar la magnitud, a diferenciar la magnitud física de su unidad de medida. Vale, entonces a ver, déjenme aquí mejorar esto, listo, ya un panorama más completo, vean. Ok. Entonces ya después nos vamos a pelear con las unidades, ¿de acuerdo? Ese es otro punto. Ya que sabemos qué vamos a medir, la siguiente pregunta es, bueno, ¿en qué un sistema de referencia o sistema de medición lo vamos a utilizar? ¿Sistema inglés o internacional? Vale, muchachos, ¿alguna pregunta, comentario que tengan de esta parte? No. No, profe, gracias. No, profe. No, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues Al entonces... parecer no. Bien. Bueno, entonces estaríamos terminando esta primera clase en esta parte. El material que o mejor dicho, material adicional de este tema, lo voy a poner público en breve, en Classroom, para que ustedes puedan acceder a él, e incluso puedan darle una leída para mañana, para más o menos, ¿no? Saber más o menos qué vamos a ver el día de mañana. Ok. Entonces, bueno, esa es la primera parte de lo que vamos a ver como análisis dimensional. Así es, ese es el tema en sí, el que vamos a revisar mañana. Entonces, no olviden esto. Tenemos magnitudes físicas fundamentales, son 7, y magnitudes derivadas, que aquí pueden ser muchos más, no solamente 5, las podemos expresar en términos de estas 7. Y van a ver que nos vamos a divertir bastante con esta parte. Ok, muchachos, entonces, bueno, no sé, ¿algo más que quisieran comentar? Va a subir video de esto, ¿no, profe? Es correcto. Sí, es que, sí. Bueno, como mi internet se trababa, algunas cosas no alcancé a ver de la clase. Sí, de hecho, algo que nos permite Skype es que esta sesión la almacena durante 30 días en la plataforma, pero yo también la voy a guardar, la voy a subir en el canal de YouTube. Entonces tienen esas dos formas de revisarla. Sí, gracias. Ok, muchachos. Pues bueno, si alguien más tiene alguna duda, pues yo me estaría despidiendo de ustedes.
y nos estaríamos reuniendo nuevamente mañana. Ok, muchachos. Bueno, no olviden que más tarde les hago público el primer ejercicio de los que valen 20 puntos para que lo respondan. Es una encuesta rápida, como un diagnóstico. No se les olvide. Ahí les va a aparecer la publicación en Classroom. Gracias, profe. Sale, muchachos. Entonces,